Dice por acá, buenas noches Koresh, Yahweh lo bendiga. La escritura cuando habla de estrellas o ejército del cielo se conecta con los malachim. ¿Planetas serían estrellas igualmente? Sí, las estrellas vienen siendo los cuerpos celestiales o en sí hechos de materia a través de los cuales los malachim del segundo cielo se conectan con esta realidad y la influencian. Por eso es que a través de esa influencia de los malachim, a través de los astros, se dan cosas en la Tierra, como por ejemplo Marte, que está conectado con guerra. Dependiendo de donde se encuentre, puede hacer que la Tierra esté más cerca de caer en guerra, por ejemplo, e igual con otros planetas. En sí, las estrellas en la escritura son sinónimo o al menos símbolo de los ángeles. Por eso aparece la escritura que el dragón cayó con un tercio de las estrellas, se refiere a un tercio de los ángeles que caen con Lucifer, que se rebelan con Heilel, conocido comúnmente como Lucifer. En sí, los planetas, en hebreo, bueno, en la escritura, aparece estrellas errantes. Estrellas errantes es lo que sería la traducción. Errante en español es lo que en griego sería planetes. Planetes quiere decir errante. Entonces de esa palabra es que viene la palabra que se conoce como planeta. Entonces en sí, aún por la definición de esa palabra, los planetas en realidad son estrellas errantes, y eso quiere decir que son estrellas que simplemente tienen un movimiento diferente al de las otras estrellas. O sea, las errantes tienen un movimiento diferente al de las otras estrellas, puesto que las otras se encuentran en constelaciones que se mantienen así siempre, puesto que están firmes en el firmamento, y siempre vemos iguales esas estrellas a la misma distancia las unas de las otras, formando las mismas constelaciones, y ha sido así por milenios. Entonces las estrellas errantes representan a los ángeles caídos que buscan su propio camino, que buscan hacer su propia voluntad en vez de seguir la voluntad de Yahweh. Las otras estrellas vienen representando aquellas que se quedan firmes en la voluntad de Yahweh. Por otro lado, las estrellas que llaman fugaces haría alusión a los ángeles que se rebelan, que se desprenden de esa firmeza en la que se encontraban en el firmamento y caen en su rebelión al Todopoderoso. Explicar o comentar Números 19 del 11 al 19. Dice: el que toque un cadáver de cualquier persona quedará impuro 7 días. En lo literal, ¿verdad? Lo que respecta a la letra, pues es claro lo que dice, y en sí muestra que en sí cuando una persona muere, como el alma es una chispa de luz, espiritualmente hablando, cuando el alma se retira del cuerpo deja un espacio vacío que se llena de oscuridad, y esa oscuridad que se encuentra en el cadáver se pasa a cualquier persona que lo toque, y por eso la persona queda 7 días impuro. El que toque un cadáver de cualquier persona quedará impuro 7 días. También eso en lo espiritual representa que los cadáveres o la muerte existiría por 7 milenios. El último milenio es el Shabbat, es la paz en la tierra. Sin embargo, al final es que se da el juicio, y en ese juicio final es que se va a dar la segunda muerte. Además de que al final del milenio las naciones se van a rebelar en contra del pueblo y van a tratar de atacarlo, y Yahweh les va a destruir. Entonces hace alusión a, como también otro escrito que lo llamarían gnóstico o apócrifo algunos, dice o habla de cómo este mundo es un cadáver. Este mundo se puede comparar con un cadáver, puesto que es esta realidad en la que existe la muerte, va a pasar ya que es temporal. Entonces por eso el que toque un cadáver de cualquier persona quedará impuro 7 días. Después dice el verso 12: al tercer día se purificará con aquella agua, que haría alusión al agua de vida, Yahushua HaMashiach. Después de los 7 milenios, en el juicio final, las personas van a poder ser limpios con el agua de vida, que es el Mesías, obviamente aquellos que hayan creído. Dice: al tercer día se purificará con aquella agua. Y curioso que menciona tercer día, como el hecho de que Yahushua murió y resucitó a los 3 días.
Entonces confirma eso del agua siendo Yahushua quien resucitó después del tercer día. Dice, y al séptimo día será limpio, así como Yahushua vino para cumplir el cuarto milenio, o sea, después de 3 días o de 3 milenios, a cumplir el cuarto, como en el cuarto día fue hecho el sol y para Yahweh un día son como 1000 años para los humanos. Curioso que dice, al tercer día se purificará con aquella agua, como el Todopoderoso envió a su Hijo el Mesías para purificarnos como el agua de vida a través de su muerte que duró 3 días, pero al séptimo día será limpio. O sea, a pesar de que Yahushua vino hace 2000 años, vamos a terminar de ser limpios o ya completamente limpios, y principalmente los muchos y las naciones, hasta el juicio final, que es después de 7 milenios. Y al séptimo día será limpio. Dice, si al tercer día no se purifica, no será limpio al séptimo día. O sea, si no acepta Yahushua al Mesías, no va a poder ser limpio en el juicio final, que es después del séptimo día. Si al tercer día no se purifica, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que toque un cadáver de cualquier persona, y no se purifique, también, por si algo, esto da a entender cómo en este mundo, que dije que se comparaba con un cadáver, es la realidad en la cual mataron a la vida misma. Entonces eso es una muestra clara de cuán negativa es esta realidad. Mataron al Mesías, que dijo, yo soy la vida. Entonces viene la vida y este mundo le mata, porque ese es un mundo de muerte. Entonces, por el mundo haber matado a Mashiach, el Salvador, el que lo creó, puesto que Yahweh hizo toda la creación a través de la palabra, y la palabra es el Hijo, como dice Juan 1, entonces aquellos que son culpables de pecado tienen conexión con el hecho de que Yahushua fue colgado del madero por nuestro pecado. No todos le aceptan para perdón de pecados, pero todos han pecado, por ende el Mesías fue colgado por todos, y por eso, si no se acepta su sacrificio y su resurrección después de 3 días, como lo representa aquí cuando dice al tercer día se purificará con aquella agua, si no se acepta a Mashiach su sacrificio, entonces se queda impuro, porque queda culpable de haberle matado. Entonces todo aquel que toque un cadáver de cualquier persona y no se purifique contamina el tabernáculo de Yahweh. Esa persona será eliminada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Impuro quedará y su impureza permanecerá sobre él. ¿Verdad? Como siempre he hablado, la letra mata, mas el espíritu vivifica. En lo que respecta a la letra, y como esto lo cumplían antes de que se revelara la verdad, esto era, ¿verdad?, obviamente un ritual en el templo, donde el hombre que había tocado un cadáver tenía que ir al templo y lavarse con, ¿verdad?, como inmersarse básicamente, o bautizarse, le llamarían otros, para limpiar esa impureza, y después de 7 días ya quedaría completamente puro, a menos de que no se lave con el agua. Entonces después dice, esa persona será eliminada de Israel por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Entonces las personas que no acepten a Yahushua, que es el agua de vida, para purificarles, van a ser cortados del pueblo. Impuro quedará y su impureza permanecerá sobre él. Esta es la ley para cuando alguien muera en la tienda. O sea, si alguien muere en la casa, y por estar en la casa hay que tocarlo y demás, eso es lo que Yahweh mandaba para la purificación de eso. Y la tienda también, ¿verdad?, representa la tierra, así como Yahushua dijo que el que quiere robar una casa, primero amarra al hombre fuerte de esa casa, y eso era para hacer alusión como Lucifer es el poderoso de este mundo, y Yahushua primero vino a amarrarlo para después presentarse como ladrón en la noche y dejarlo sin nada. Entonces dice, esta es la ley para cuando alguien muera en la tienda. Cualquiera que entre en la tienda y todo el que esté en ella quedará impuro durante 7 días, y toda vasija abierta cuya tapa no esté bien ajustada será inmunda. Entonces, por lo que emana del cuerpo, impregna, pues así, el aire, y recuerden que viento en hebreo es ruach, es espíritu. La misma palabra, viento y espíritu son la misma palabra en hebreo, por ende ahí estaría diciendo que por ese cuerpo que se encuentra en ese lugar, si se abre una, como lo dice aquí, una vasija, lo que esté ahí adentro se volvería impuro,
porque tocaría el aire que está impuro por el cuerpo, por el cadáver. Dice, cualquiera que en campo abierto toque algún muerto a espada o algún cadáver o hueso humano o sepulcro, 7 días quedará impuro. Dice, para el impuro tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Luego un hombre que esté puro tomará hisopo, lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda y sobre todos los muebles, sobre las personas que allí estén y sobre aquel que haya tocado el hueso, el asesinado, el muerto o el sepulcro. El hombre que esté puro rociará sobre el impuro los días tercero y séptimo, como primero y último. O sea, el creer en la primera manifestación de Yahweh y en la segunda. También lo de sepulcro, curioso que Yahushua le dijo a los fariseos que ellos eran sepulcros blanqueados. Entonces aquellos que se unen a la doctrina falsa, como la de los fariseos, hoy en día, por ejemplo, catolicismo, cristianismo, habrían tocado una doctrina falsa y por ende esa doctrina falsa les habría vuelto impuros, y por eso necesitan la verdadera doctrina, que es la que viene a través de Yahushua, el Mesías, que es el agua de vida. Y por último dice, el hombre que esté puro rociará sobre el impuro los días tercero y séptimo, y cuando lo haya purificado al séptimo día lavará sus vestidos, se lavará a sí mismo con agua y quedará limpio por la noche. Puedo explicar 1 de Pedro 3, 19 y 20. Dice 1 de Pedro 3, 19 y 20. Y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Cuando Yahushua murió, descendió al Seol, que es donde se encuentran las almas de los muertos, unos en el paraíso, otros en el infierno, y entre esos que están en el infierno hay una parte que es el Abadón, donde hay ángeles caídos que fueron presos ahí desde el tiempo de Enoc y que van a ser liberados en la quinta trompeta. Y por ejemplo, porque hay otros tipos, ¿verdad? Hay demonios, espíritus malignos y ángeles caídos. Y por eso dice aquí, en espíritu fue Yahushua, una vez que murió, el cuerpo quedó en la tumba y en espíritu descendió al Seol, a diferencia de las personas que mueren y son llevados al Seol, ya sea para quedarse en el paraíso o quedarse en el infierno. Yahushua descendió igual que todos los seres humanos, pero para tomar las llaves, tomar la autoridad y mostrar a todos los que estaban encarcelados que él venció al enemigo y que se cumplió lo que decía el libro de Enoch. Bueno, parte, porque todavía falta por cumplirse, y por eso mencionaba lo anterior de los ángeles que están ahí presos, puesto que es en el libro de Enoch donde aparece que descendieron y los metieron ahí. Después dice, y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Pero en sí, el punto es que les reveló, les informó, ¿verdad? No es como que los trató de convertir a la verdad, ¿verdad? Que normalmente eso es lo que se entiende con predicó, pero predico es en realidad hablar o explicar o declarar. Entonces dice, predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, o sea, los que descendieron del cielo, desobedeciendo a Yahweh y fueron presos. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Yahweh en los días de Noah. Vemos en el libro de Enoch que todo eso sucedió en el tiempo de Noah. Por eso también Yahushua dijo que la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noé. Entonces, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Elohim en los días de Noah, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, puesto que iban Noah, sus 3 hijos y las esposas de cada uno, dice, es decir 8 fueron salvadas por agua, y eso representa cómo en el fin de los tiempos los escogidos serían salvados a través del agua de vida, Yahushua. Entonces, todo eso que menciona ahí se refiere a lo que vemos en Génesis 6, de que en esos días los hijos de Elohim, refiriéndose a los ángeles, bajaron a la tierra y tomaron mujeres y dieron a luz a los gigantes. Y en el libro de Enoch vemos que esos ángeles caídos produjeron los espíritus malignos a través de esos hijos que tuvieron, que se hicieron gigantes. Cuando murieron, esos espíritus quedaron como espíritus malignos sobre la tierra y los ángeles fueron presos. Con respecto a su prisión, se mencionan varios detalles en el libro de Enoch que se pueden tomar también como del otro lado de el domo, en una parte helada, por la forma en que lo describe Enoch. Pero a Enoch se le revelaron varias partes
y también a través de la historia han sido muchos los ángeles que se han revelado y que por ende han sido presos. También hay unos presos en el Éufrates que van a ser liberados en Apocalipsis. En este caso se refiere a los que desobedecieron a Yahweh en el tiempo de Noé, que lo vemos en Génesis 6. O sea, ¿cómo hago para entregarme al Padre? Entregando toda su vida y dejando en las manos del Todopoderoso todos sus planes y demás, ya sea si están en la voluntad de Yahweh para que se cumplan, y si no están en la voluntad de Yahweh, como sacrificio de alabanza, el decidir no continuar por un camino si Yahweh dice que no debería uno ir por ese camino, es parte de los sacrificios que hay que hacer en algunos casos. En sí, como le digo, entregarse en todo su ser, porque como dijo Pablo, para mí el vivir es Mashiach, el morir es ganancia. Para mí el morir es ganancia y el vivir es Mashiach. Entonces, si vivimos, vivimos para Él y para cumplir con su voluntad, y a través de esa vida, o sea, de vivir así, practicar lo que Él manda, en la otra vida vamos a recibir algo que ni siquiera nos podemos imaginar de cuán grande, sorprendente y hermoso va a ser. Ahora bien, con respecto a qué oración, no hay una oración así específica como muchos pastores hacen, que dicen repita después de mí esto, 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 y la persona nada más repite, y en la mayoría de los casos ni siquiera está poniendo atención o en realidad pensando en lo que está diciendo. Y por otro lado lo hacen con nombres falsos. Como usted sabe, por acá usamos los nombres verdaderos, entonces eso es clave para pedirle al Todopoderoso y que lo escuche a uno, es llamarlo por su nombre. Si no está muy seguro con respecto a lo de los nombres, porque no ha entendido, no ha estudiado al respecto, pues obviamente le puede decir Padre Celestial, Todopoderoso, Creador, Altísimo, Omnipotente, que son títulos, pero su nombre es Yahweh, y lo ideal sería que ore a el Todopoderoso de Abraham, Isaac y Jacob, que es Yahweh, en el nombre de Yahushua, su Hijo, que murió por nuestros pecados, y le declare todo lo que está en su corazón, desde que se arrepienta de todas sus faltas, que le pida que le guíe, que le ayude a saber cómo actuar y demás, y después a través de los días se meta en la escritura para ir aprendiendo más y más y más de cuál es la voluntad de Él y cómo es que debemos entregarnos, repito, en sí, en pensamiento, palabra y acción. Tenemos que traer todo pensamiento a obediencia de Mashiach. Entonces, como le digo, es toda una forma de vida, no es solo hacer una oración y ya. Y en sí la aceptación del Padre es a través de Yahushua. Yahushua es el que perdona nuestros pecados, o sea, con su sacrificio, nuestra fe en Él y en lo que Yahweh hizo a través de Él, de resucitarlo y demás, es que nosotros recibimos el perdón de pecados y por ende Yahweh nos acepta. Entonces, para que el Padre nos acepte, nosotros debemos creer en Yahushua como el Mesías. ¿Podría ampliar cómo se vive un Shabbat? El Shabbat, como para Yahweh un día son como 1000 años para los humanos, Yahweh hizo la creación en 7 días, el séptimo día creó el descanso, por eso el Shabbat es el único día de la semana que tiene nombre. Los otros días son el primer día, el segundo día, el tercer día. Sin embargo, en lo pagano se les llamó domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, etc. Entonces, el Shabbat, que quiere decir reposo, fue el día que Yahweh escogió para que el hombre reposara. Sin embargo, vuelvo y repito, como para Yahweh un día son como 1000 años, entonces se refería principalmente el Shabbat al milenio final en el que este mundo va a descansar del pecado. La escritura nos dice que el Shabbat es un día de reposo para que nosotros no trabajemos, sino que nos enfoquemos en Yahweh, que no trabajemos para hacer dinero, que no nos enfoquemos en el hacer riquezas o en la carne o en lo que uno busca para uno mismo, sino que busque lo de Yahweh. Así como el hombre debería, por lo que dice la escritura, sacar el 10% de los frutos, así como Yahweh dio 10 mandamientos y creó la tierra, o todo lo creó con 10 dichos, se da el 10%, por ejemplo, como lo vemos con Abraham, con Isaac y Jacob, y otras partes de la escritura, obviamente. Por otro lado, Yahweh hizo la creación en 7 días, y de los 7 días agarró un día para separarlo, que eso es como representando el diezmo, como en lo que respecta a tiempo. Un día de 7, principalmente haciendo alusión a un milenio de los 7 milenios. En lo que respecta al día de 24 horas, se conecta con
Saturno, y eso, bueno, tampoco quiero entrar muy a fondo en eso, por eso es que en inglés se llama Saturday, por eso los judíos celebran con un calendario que empieza los días en la noche, porque en sí, a través de varias prácticas que hacen, adoran a Saturno, y Saturno está conectado con Cronos, o el dios del tiempo. Entonces, en lo que respecta lo temporal, en lo que respecta el día de 24 horas, ese es un microcosmos, una representación del verdadero Shabbat. Yahushua nos dice que el Shabbat fue hecho para el hombre y no el hombre para el Shabbat. En el judaísmo, con todos los mandamientos de hombres y otro montón de cosas que hacen, terminan idolatrando el Shabbat, sin entender obviamente eso que dijo Yahushua, puesto que no lo siguen. Entonces, la escritura dice que el Shabbat es un día para no trabajar. Por otro lado, la escritura dice que el pecado esclaviza, o sea, el pecado hace que la persona trabaje para el mal. Entonces, el Shabbat significa no trabajar para la carne, no hacer cosas para la materia, para lo físico, para esta realidad, sino enfocarse en lo espiritual. Y por eso también vemos en Romanos 14, que después si ve el video va a entender mejor, dice que los que son de fe débil guardan un día de 24 horas en la semana, pero los que son de fe fuerte entienden que todos los días son iguales ante Yahweh. ¿Por qué? Porque Yahweh es eterno, y si Yahweh es eterno, entonces en su realidad no existe el tiempo. El tiempo fue creado para esta realidad, para poder separar los momentos y dividir en sí en lo que nosotros experimentaríamos como pasado, presente y futuro. Pero en la realidad eterna todo es uno. Entonces en Romanos 14 vemos cómo el que tiene fe fuerte ve todos los días iguales, es decir, vive en Shabbat, como si ya estuviera en el milenio, porque no trabaja para la carne, trabaja para el Padre, para el Espíritu, trabaja para ser mejor persona, pero no para la carne. Repito, el pecado esclaviza, el Shabbat quiere decir no trabaje para el enemigo, no haga lo malo, y en sí uno no debería hacer lo malo nunca en la semana, nunca en la vida. Entonces uno debería buscar vivir en Shabbat. Sí se podría decir mucho más, y más que todo por tanto enredo que hay en el montón de doctrinas que hay y lo que cada uno de ellos enseña. Pero sí, como le digo, el punto es, como el pecado esclaviza, el punto es no pecar, y la idea es que uno debería vivir así. Entonces es descansar de ese deseo de hacer dinero, acumular riquezas, buscar fama, buscar placer carnal. Podría explicar sobre qué es el rapto y qué pasará con toda la gente que se quede después que esto suceda. Ok. Una cosa es lo que los cristianos creen que ellos llaman rapto, y otra cosa es lo que dice la escritura al respecto. Y en sí, en la escritura vemos, por ejemplo, la cosecha, la séptima trompeta y el arrebatamiento. Palabras que aparecen en los escritos de Pablo y de Apocalipsis. En lo que respecta al rapto, es un término que se utiliza para la doctrina cristiana, que dice que va a haber un día, que para muchos de ellos es en cualquier momento, en el que todos los cristianos, o al menos los más cristianos, van a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Según la creencia de la mayoría, van a dejar las ropas donde sea que esté la persona, va a desaparecer, pero ahí va a quedar la ropa. Según la mayoría de doctrinas cristianas, todos los niños desaparecerían del mundo, y según la mayoría de doctrinas cristianas, el gobierno va a decir que fueron los aliens. Ahora bien, eso es una doctrina que algunos dicen viene de los jesuitas, que implantaron el cristianismo como para poder desviarlos, pero por otro lado, sin importar cuál sea la raíz, es una doctrina errada. En la mayoría de los casos, para lo del rapto utilizan versos, obviamente que sí están en la escritura de Pablo, pero no los conectan con el resto de la escritura, entonces terminan haciendo una doctrina que no va de acuerdo a lo que Yahweh enseña. Agarran, por ejemplo, el que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Eso es una realidad en la séptima trompeta. Ahí dice la última trompeta, que
que en Apocalipsis vemos que es la séptima trompeta. Y cuando leemos Apocalipsis todo se conecta. Sin embargo, para muchos cristianos, la trompeta que dice Pablo es completamente otra trompeta y no tiene nada que ver con las trompetas de Apocalipsis, lo cual no tiene sentido, pero ya lo he escuchado de varios cristianos. Entonces, principalmente agarran ese verso de Pablo, de que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. También en el que dice en Tesalonicenses que el soberano mismo con voz de mando y con voz de trompeta, con voz de arcángel, enviará a sus malachim y recogerá a los escogidos. Y también agarran lo que dice Mateo, de que uno será tomado y otro será dejado. Y ahí está la clave en la que todo se viene abajo, en la doctrina cristiana. El verso que dice que uno será tomado y otro será dejado, dos estarán en el campo, uno será tomado y otro será dejado, dos estarán moliendo, uno será tomado, otro será dejado, dos estarán en una cama, uno será tomado, otro será dejado. Entonces ellos dicen, ve, ahí uno es tomado para el cielo y los que son dejados en el mundo para las plagas. Así es como lo enseñan los cristianos. Ese verso aparece en Mateo 24, Lucas 17 y Marcos 13. Lo sorprendente es que agarran el verso, enseñan eso y no lo ven en contexto con el resto del capítulo, puesto que si lo hiciesen se darían cuenta que hay tres tipos de personas a los que se refiere el Mesías. Si vemos la doctrina de que uno es tomado y el otro dejado, entonces son solo dos personas, pero cuando uno lee todo el capítulo, cualquiera que lea el de Lucas, Mateo o Marcos, se dará cuenta que hay tres tipos de personas, y los cristianos no comentan del primer tipo de persona, que en realidad son los verdaderos creyentes. Y ahí, repito, es donde todo se les viene abajo. Y a Yahushua, depende del capítulo que se lea, la forma en que lo describen los apóstoles es un poco diferente. Entonces depende de lo que lea, el orden en que se encuentren las cosas, pero cuando se toma todo junto, se resume en esto. Y por si algo, en Lucas 17 es donde aparece más acomodado. En Lucas 17 es donde aparece más acomodado. En Mateo 24 es donde se entiende mejor el último verso, y ya explico a qué me refiero con el último verso. En el Lucas 17 habla Yahushua de que cuando la abominación desoladora se manifiesta en la tierra, que ese es un título que se le da a lo que la gente conoce como el anticristo, cuando la abominación desoladora se manifiesta en la tierra, Yahushua dice, los que estén en la ciudad huyan a los montes. Porque de cierto os digo que esa misma noche estarán dos en una cama, uno será tomado y otro será dejado. El que esté en la casa, huya sin tomar nada. Recuerden a la esposa de Lot, porque la venida del Hijo del Hombre será como los días de Lot y como los días de Noé. En los días de Lot llegaron dos hombres, dos malachim, dos ángeles, como hombres, como seres humanos, y le dijeron a Lot que era tiempo de irse. Lo agarraron y se lo llevaron para las montañas. Ahí lo dejaron a salvo y destruyeron Sodoma y Gomorra, donde vivía Lot. Yahushua dijo que será similar el fin de los tiempos, y eso es haciendo referencia al segundo éxodo. Va a haber un momento donde la abominación desoladora, el falso Mesías, se va a revelar en el mundo, y las noticias van a empezar a salir, y la gente, las iglesias van a empezar a decir, ya llegó el Mesías, van a decir el Cristo, o Jesús, o algo así. Y el sistema, el nuevo orden mundial, va a utilizar lo que se conoce como el proyecto Blue Beam, para hacer que la imagen de todos los dioses se convierta en una sola imagen, que será la imagen de esta abominación desoladora, el falso Mesías, para que todo el mundo le adore. Va a ser algo tan sorprendente que por eso Yahushua dijo que si él no acorta los tiempos, aún los escogidos se perderían. Entonces va a cortar los tiempos para que los escogidos no se pierdan. A estos escogidos Yahushua les dice, cuando vean la abominación desoladora en el lugar donde no debe estar, huyan a los montes, porque les digo que esa misma noche habrán dos en una cama, uno será tomado y otro será dejado. Los discípulos le preguntan a Yahushua, ¿a dónde serán llevados? ¿O a dónde serán tomados? Los cristianos dicen que eso de uno será tomado y otro dejado se refiere a que uno desaparece y es llevado al cielo, y punto. Pero los discípulos, como ellos escucharon y pusieron atención que los primeros huyen, haciéndole caso a Yahushua, entonces les va bien. Los que son dejados son completamente lo contrario de los que huyen, entonces les va mal. Eso es obvio. Entonces esa pregunta obvia no la hacen.
No preguntan qué pasa con los que huyen, no preguntan qué pasa con los que se quedan, sino que preguntan qué pasa con los que son tomados. Y Yahushua les responde, y este es el verso que se traduce mejor en Mateo 24. Yahushua les responde: donde vean los buitres, o donde vean el buitre, en realidad los buitres, ahí estará el cadáver. En Mateo dice cuerpo muerto, ya sabemos eso es un cadáver. El problema con esas traducciones más comunes es que donde dice buitre, y esto lo pueden constatar en la concordancia, donde dice buitre, muchas traducciones pusieron águila, pero sabemos que las águilas no rodean a los cadáveres, son los buitres, y la concordancia dice que la palabra es buitre. Entonces Yahushua les dice: los que son tomados son llevados a morir, y lo dice a través de una pues imagen que todos conocen: donde vean los buitres, ahí va a estar el cadáver. Hay cristianos que, al ver la traducción errada y no profundizar, consideran águila como positivo, por lo que dice Daniel 12, que a la congregación escogida se le dan alas de águila. Entonces, y por otro lado, en Lucas traducen mal la palabra cadáver y ponen nada más cuerpo. Entonces ellos piensan que cuerpo se refiere a la congregación y que águila se refiere a las alas de águila que se le da a la congregación, y no entienden que en realidad Yahushua está diciendo que van a morir. El rapto de los cristianos es lo que mencioné al inicio, que desaparecen y son llevados al cielo miles de millones de personas. Pero en sí, en la escritura habla de que los que van a ser cosechados en la séptima trompeta después de haber huido son 144,000 personas, y que todos los que son tomados son los que no aceptan la verdadera doctrina que dan los dos testigos, como los dos malajim que llegaron a hablar con Lot, y al no aceptar la doctrina mueren durante ese tiempo. Son tomados para ser llevados a morir, representados por la esposa de Lot, la que no hizo caso y volvió a ver para atrás. Dice: ¿qué pasará con toda esa gente que se quede después de que esto suceda? En lo que respecta a la verdadera cosecha, muchos que dicen ser creyentes pero no creen con todo el corazón, por ende no leen la escritura, no buscan al Padre, no llegan a conocerle por su nombre, etc., van a tener que morir en ese periodo de tiempo. Son los que son tomados y después son resucitados, unos justificados, otros obviamente condenados si no eran verdaderamente creyentes. Si eran completamente rebeldes, obviamente van a ser condenados. Pero los que quedan en la tierra, que serían en sí las naciones, van a pasar por los últimos 3 años y medio por 7 plagas postreras. Entonces se les va a poner la marca de la bestia. La primera plaga postrera es que la marca de la bestia, a todos los que tengan la marca de la bestia, se les va a hacer una llaga muy dolorosa donde tengan la marca, y después empiezan a suceder otras cosas peores. Y en sí, como dice la escritura, la única forma de poder entrar al reino después de la cosecha va a ser muriendo en el Mesías, o sea, muriendo creyendo en el Mesías. Los que se ponen la marca de la bestia van a estar completamente perdidos, ya estarían aceptando irse al lago de fuego con solo aceptar la marca de la bestia. Por eso es mejor morir, dejar que lo maten antes que ponerse la marca. Dice: ¿por qué dicen que los judíos son el pueblo de Dios? Por si algo, yo no utilizo el término Dios, porque Dios viene de Zeus, y Zeus, según la escritura en Apocalipsis, es Satanás. Entonces yo no utilizo ese título para referirme al Todopoderoso. Por otro lado, judío es un término también que está jodido, porque el verdadero en hebreo es Yahudí, pero ellos quitaron el nombre de Yahweh porque prohíben pronunciar el nombre Yahweh, que está en las 3 primeras letras de Yahudí. Entonces lo cambiaron a judío, quitaron a Yah, ¿verdad?, como Yahweh, y lo dejaron judío. Y ahora bien, si estamos hablando de los judíos de hoy en día, la mayoría de ellos no son israelitas, no son verdaderos Yahudim. Tal vez sean el pueblo de Dios, pero no el de Yahweh. Ellos mismos prohíben el confesar ese nombre. Por otro lado, si se refiere a lo que dice la escritura, Yahweh escogió a los descendientes de Abraham que vendrían a través de Yitzhak y que vendrían después a través de Jacob, que fueron 12 tribus, las 12 tribus de Israel, fueron los escogidos por Yahweh para recibir la Torá y presentársela al mundo. Después se manifestaría el Mesías de ese mismo pueblo, porque la salvación vendría de los Yahudim,
y ese Mesías Yahushua que el pueblo mismo rechazó y mató, Yahweh permitió que lo mataran para que a través de esa muerte se creara la fe en él como una entrada para el reino de Yahweh, o sea, lo que se conoce como cielo. En sí va a ser el reino de Yahweh en la tierra, o sea, vamos a poder experimentar una realidad celestial estando en este mundo. Entonces, Yahweh a través de la muerte de Yahushua abrió una puerta para que también los gentiles pudiesen volverse parte del pueblo, porque en Yahushua no hay griego ni yahudí, todos somos uno. Pero para los que son de la carne, para los que siguen los mandamientos de hombres, según ellos ser el pueblo del Todopoderoso es a través de una genética, es a través de carne. Y la escritura dice que carne y sangre no heredarán el reino. Dice que ¿cuántas veces envía Yahweh el alma de una persona para que reencarne? ¿Hay algún número en particular de veces? No, se toma en lo que respecta el verso que dice que, bueno, hay varios que dicen esto, que de las maldiciones generacionales, que el que odia a Yahweh es maldito hasta la cuarta generación. Entonces, de ahí y otras partes, un verso en Job y otras partes de la escritura, se deduce que si una persona viene, digamos, la primera vez al mundo y es muy malo, se le permite venir otra vez para rectificar eso. Pero si esa segunda vez es malo, se le permite venir otra vez. Y eso hasta una cuarta vez. O sea, después de la original, 3 veces más para tratar de rectificar lo anterior, para tratar de mejorar y avanzar y elevarse. Pero si después de esas 3 veces, además de la original, o sea, después de esas 4 veces de estar en el mundo, solo ha hecho lo malo, entonces es completamente cortado y ya no vuelve a entrar a esta realidad. Sin embargo, si viene al mundo y hace algo bueno, aunque sea un poco, se le permite volver a venir. Si rectifica algo y hace algo extra, entonces eleva su alma en lo espiritual, se le permite volver a venir. Y si la persona sigue así y cada vez que viene hace algo bueno, hace algo mejor, no hay un número, o sea, podría venir 1000 veces si es la voluntad de Yahweh y si hay tiempo, ¿verdad? Que difícilmente por el tiempo que hizo Yahweh, que estableció para esta historia. Hay muchas personas que esperan hasta el último momento y se justifican que Yahweh es misericordia y amor y que siempre perdona, qué situaciones contempla el Padre Yahweh para justificarnos. Sí, la mayoría de la gente tiene ese pretexto o se justifica diciendo que como Él es amor y misericordia, entonces no les va a pasar nada, que no va a haber juicio y demás. Y que siempre perdona. Dice, ¿qué situaciones contempla el Padre Yahweh para justificarnos? Él contempla nuestra fe y la fe sin obras está muerta. Entonces, Él contempla las obras, la forma en que nosotros nos comportamos para ver si nosotros verdaderamente creemos. ¿Qué creemos? En que el Mesías es su Hijo y que murió y resucitó por su poder y por ende cumplimos sus mandamientos. Amar al prójimo como uno mismo. Y obviamente primeramente amar a Yahweh con todo el corazón, toda la mente, todas las fuerzas. Entonces Él contempla si nosotros verdaderamente le amamos, y el que le ama cumple sus mandamientos. Entonces si cumplimos los mandamientos, Él se da cuenta que lo amamos, y si lo amamos, creemos en su Hijo, y si creemos en su Hijo, entramos, o sea, somos justificados. Es a través de eso, no a través de opiniones. Podría explicar Mateo 6:33. Busca primero el reino y su justicia y todas estas cosas se te darán también. ¿Qué es el reino y justicia? Ese es un verso súper importante. De hecho, ese verso siempre lo menciono, yo sé, fue el verso con el que empecé yo este camino en el que me encuentro y que me llevó hasta tener una congregación y estar por acá enseñando, puesto que yo vivía muy preocupado y pensaba demasiado en el futuro y en cómo me iba a mantener y mantener una familia y etcétera, etcétera. Entonces no podía vivir tranquilo, no tenía paz por estar pensando todas las tonteras de este mundo, todo lo que este mundo lo pone a uno a pensar. Cuando, bueno, desde siempre he creído que la escritura es verdadera y demás. Entonces, leyendo este verso, hubo un día donde me dije a mí mismo, si yo creo en la escritura, si yo digo creer en la escritura, entonces creo en este verso. Y este verso lo dice muy claramente. Si yo me encargo de buscarlo a Él, al Todopoderoso, y busco el ser justo en mi vida, o sea, busco la justicia, busco el ser justo y el seguir a Yahweh de todo corazón, entonces no me voy a tener que preocupar de nada en lo que respecta a lo que me preocupaba. Trabajo, comida, vestido, casa, vida, enfermedad, todas esas cosas que son de este mundo,
una vez que uno se enfoca completamente en buscar a Yahweh y su justicia, todas esas cosas Yahweh se las quita a uno de encima, le quita el peso. Y aún si tiene que pasar por alguna situación, porque así lo decida Yahweh, que pueda parecer negativa, Yahweh la termina utilizando para bien, porque también dice Romanos 8:28, todas las cosas son para bien de aquellos que aman a Yahweh. Entonces, al decir busca primero el reino y su justicia, está diciendo busca primero el entrar a la otra vida y el ser justo según lo que Él Todopoderoso dice que es justicia. Y todas estas cosas como la comida, el vestido, casa y demás te serán añadidas. Ese es el punto de ese verso. Espero haya quedado claro, hermana. Corecho, es malo comer cerdo. Una cosa es la letra, otra cosa es el espíritu. La letra mata, más el espíritu vivifica. Por la letra no se puede comer cerdo, que eso es lo que dice la letra. Pero con el espíritu se entiende que la letra nos revela algo más allá. Porque no nos está hablando de comer algo, nos está hablando de comer, como dice un libro de los que llaman gnósticos, con los dientes, sino con el alma. Se trata de lo que dejamos entrar a nuestra alma, no lo que dejamos entrar al estómago, porque el reino de Yahweh no es comida y bebida, como dice Romanos 14, como dice también la escritura, al reino de Yahweh no entrará carne y sangre. Entonces el punto de comer cerdo es como cuando Yahushua dice tengan cuidado la levadura de los fariseos. Los discípulos pensaron que estaba hablando del pan, que ellos no habían traído pan, entonces que estaba enojado porque no había traído pan, y Yahushua les explica que está hablando de la hipocresía, que no dejen entrar en ellos ni un poquito de hipocresía, porque se vuelve un montón con el tiempo, lo infla uno y lo vuelve soberbio, altanero y demás. El comer cerdo quiere decir actuar como un cerdo. Yahushua dijo, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, es lo que sale de la boca lo que contamina al hombre, porque lo que entra en el estómago y es echado en la letrina, pero lo que sale de la boca viene del tesoro del corazón, y eso contamina al hombre. Comer cerdo se refiere a recibir doctrinas falsas que lo hacen a uno ser falso, como los cerdos que tienen pezuña partida y la muestran como para hacerse pasar por animales puros, pero por dentro no rumían con la comida, por ende por dentro son impuros. Son personas que se consideran muy santos, que se consideran mejores que otros en lo espiritual, pero que en realidad están llenos de impureza por sus pensamientos, por sus acciones y demás. Entonces eso es lo que representa el comer cerdo, como los que son lobos vestidos de oveja, por ejemplo. Ayúdame a entender el significado de la vaca roja en lo profético. La vaca roja representa a los muchos. Bueno, para los que no conocen lo de la vaca roja era un sacrificio que se hacía para purificar en sí a las naciones, era como para purificar al mundo y preparar al mismo para construir el templo y poder empezar los otros sacrificios. Entonces ese sacrificio de la vaca roja lo ven como uno que es clave, que es necesario para poder volver a empezar con los sacrificios de animales en el templo. Eso en lo que respecta a los judíos, pero la pregunta es en lo profético. La vaca roja, ¿verdad? Como sabemos, la vaca, el femenino, y el masculino tenemos al toro. El toro representa al último, porque el último viene de Efraín, y Yosef. Bueno, en sí Efraín es descendiente de Yosef, es representado por un toro. El último viene como un toro para morir por el pecado de la apostasía, que se representa con la adoración al becerro de oro o al toro de oro. Entonces, como el pueblo en general, lo que llamo los muchos, que dicen creer pero no reciben la verdadera doctrina de los dos testigos, los muchos van a tener que morir por su rebelión. El pecado en la escritura se representa por el color rojo. Vaca roja hace alusión a un pueblo, porque femenino se conecta con pueblo, masculino con cabeza, o sea, el líder del pueblo. Entonces, el último como un toro, por eso el líder, que viene de Efraín. El nombre Efraín hace alusión a los muchos, porque de Efraín salieron muchos hijos que hoy en día son llamados cristianos y que ni siquiera se dan cuenta que son israelitas verdaderamente por toda la falsedad que aprendieron desde que nacieron. Los muchos que dicen creer pero no siguen la verdadera doctrina son representados por la vaca, porque el femenino es un pueblo, la oveja son los pocos, la vaca los muchos. El color rojo representa su rebelión y que se encuentran en Edom, o sea en Roma, en la doctrina falsa de la gran ramera. Roma salió de Esaú. Esaú se le puso por apodo Edom. Edom quiere decir rojo. Entonces la vaca roja es el pueblo de creyentes que está siguiendo una doctrina romana, y por esa doctrina romana están en pecado, por eso son como una vaca roja. Y para que el mundo pueda ser purificado
para que la nueva Jerusalén baje y que los escogidos reinen sobre la tierra, tiene que morir el pueblo que ha estado en rebelión, y después de morir va a ser resucitado para entrar justificado porque creían en el testimonio de Yahushua HaMashiach. Espero le haya quedado claro. ¿Cuándo nació Yahushua? Quiero decir, ¿fue para esta época del año o no? No, ahorita del 21 al 23 lo que se celebra, bueno, el 21 fue el solsticio de invierno, y el 21, 22 y 23 se ven como 3 días en que el sol está en su posición más baja, entonces se toma como que está muerto. Después se ve como que nace, entonces por eso se celebra en la noche, bueno, en el 24 hasta el 25 se toma como el nacimiento de el sol. En esta fecha, bueno, 25 de diciembre, lo que se celebra es el nacimiento de Tamuz. En el pasado también se celebraba Saturnalia, desde el 17 hasta el 23. Y por eso que mencioné del sol, que en sí era que el 21 es el solsticio, el 22, el 23 y el 24 serían los días que representa estar muerto, y el 25 sería el nacimiento. Entonces lo que celebran las personas es el nacimiento del dios Sol, que era representado por Tamuz, también por Apolo, y también celebran Saturnalia. O sea, la fiesta de Navidad es una mezcla de varias fiestas paganas de la misma época. Pero Yahushua, para mucha gente, nació en Sukkot por la interpretación de algunos versos por ahí, pero como ya he explicado, entrando más a fondo en esos versos y en la escritura y viendo otros detalles que vemos en la escritura, todo parece indicar, bueno, no soy el único que lo cree así, que él nació el primero del primer mes del calendario hebreo, o sea, el primero de Aviv o primero de Nisan, dependiendo de cómo conozca el primer mes hebreo. Y hay varias razones por las que hay más argumentos para esa fecha. Repito, puesto que hay algunas personas que consideran que fue en Sukkot, que es el séptimo mes por si algo. Ahora, el primer mes del calendario hebreo sucede o se cumple a finales de marzo. Entonces, Yahushua habría nacido a finales de marzo. Se cree que lo que se conocería como un 20 de marzo. Esa sería la fecha según lo que vemos en la escritura, pero de fijo no fue 25 de diciembre. Dice, los malajim, buenos o malos, pueden entrar en misericordia. Me imagino que es misericordia lo que dice. ¿Los malajim pueden sanar personas? Sí, algunos pueden tener esa autoridad o pueden tener ese don o esa habilidad, capacidad. Y lo digo por el ejemplo que hay en la escritura cuando vemos que un ángel descendía y movía las aguas y la primera persona que tocaba el agua era sanada. Entonces vemos ahí que tienen poder, pero es poder limitado, puesto que solo una persona sanaba. Y una de dos, o era poder limitado o utilizaban el poder para ser adorados. También se puede hablar de ambas, o sea, no son exclusivas. Es un poder limitado que Yahweh les dio y ellos mismos se aprovechaban de ese poder para que la gente les siguiera. Igualmente hacen hoy en día. Obviamente la sanidad originalmente viene de Yahweh, por supuesto. Si es una sanidad verdadera, viene de Yahweh. Aún si lo hace un ángel, porque ese ángel habría recibido esa autoridad a través de parte de Yahweh. El problema es la persona a quien le termina dando el crédito. Y recordemos el ángel Rafael, que ese es el principal ángel que tiene ese poder. Rafael quiere decir el poderoso que sana. Y lo otro, los malajim pueden entrar en misericordia. No entiendo el hecho de que me pone buenos o malos, porque los buenos no necesitarían misericordia. Y en lo que respecta a los malos, no. La misericordia es solo para los seres humanos, porque a diferencia de los ángeles ya sabían todo. Los humanos vienen y entran en cero conocimiento al mundo, y el punto de esta vida es para aprender del Todopoderoso, buscar al Todopoderoso. Entonces Yahweh da misericordia porque el hombre tiene que hacer un esfuerzo para llegar a conocer a Yahweh, mientras que los ángeles ya sabían que Él existe cuando fueron creados y tenían todo el conocimiento al respecto. Bueno, no todo el entendimiento, que quede claro, no tenían entendimiento, pero sí conocimiento, y por ese conocimiento el revelarse los condena completamente y no son dignos de misericordia, porque viven en una realidad completamente diferente a la de los seres humanos. Por eso es que los ángeles no podrían hacerlo de esa manera. La única forma sería entrando a este mundo y aceptando a Yahushua, al primero y al último principalmente, puesto que el último, al ser Micael, como ya he explicado, sería ese Micael que a través de Yahushua se convierte como en un puente para que los ángeles puedan entrar a la otra vida, puesto que también está escrito que los ángeles no fueron sujetos al mundo por venir. Entonces, en teoría, los ángeles dejarían de existir después de que este mundo deje de existir, pero Yahweh hizo un paso para que puedan entrar
así como otro montón se rebelaron y más bien se van a ir al fuego, puesto que está escrito que el infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles. Por eso las personas que siguen a Satanás y sus ángeles se terminan yendo a ese fuego. Es cierto que según la Biblia existen 3 cielos, sí es cierto, pero después me pone en pregunta los cielos atmosféricos, los cielos estrellados o el universo físico y los cielos espirituales donde mora Yahweh, 2 Corintios 12:2. Pues casi. Los cielos estrellados y atmosféricos vienen siendo el primer cielo, y lo digo con esos términos así como usted me lo pone acá. O sea, el cielo que pueden ver los hombres, ese es el primer cielo, llamado el firmamento en la escritura, hecho en el segundo día. El segundo cielo es la realidad de los ángeles, donde están los ángeles. En realidad en el segundo cielo hay 7 diferentes niveles, por eso en el judaísmo se habla de que hay 7 cielos, pero en resumen, o sea, si vemos todas las realidades, se resumen en 3. La realidad celestial más alta, que es la espiritual, invisible, eterna, la que contiene todo lo demás, y eso es Yahweh, el tercer cielo. El segundo cielo, que como dije se divide en 7, que es donde están los ángeles. Y el primer cielo, que es donde están las lumbreras, el sol, la luna, las estrellas y demás. Espero con eso quede claro. Realmente ahorita hay creyentes sentados en lugares celestiales al lado del Mesías, como dice el cristianismo. Bueno, obviamente era como ya saben por acá, yo estoy en contra de la mayoría de doctrinas cristianas, entonces no sé cómo lo habrá escuchado usted, pero hay un verso en la escritura que dice que estamos sentados, y lo dice en presente, en las alturas a través de Yahushua HaMashiach, en lugares celestiales. Eso a lo que se refiere es que Yahushua es nuestro intercesor, y como para nosotros el vivir es Mashiach y el morir es ganancia, como el vivir es Mashiach y Mashiach está a la derecha del Padre, entonces mientras nosotros creamos en Yahushua HaMashiach, es como si estuviésemos sentados a la derecha del Padre, y por eso podemos hablar directamente con Él en oración. Y otra forma de verlo es que en lo eterno ya todo se ha cumplido, pero como una película que se le da play y hay que ver las 2 horas, y Yahweh le dio play a la historia, Él ya sabe todo lo que va a pasar, y ahorita nosotros simplemente estamos viviéndolo en lo que conocemos como el presente, pero ya todo está hablado. Entonces, en lo que respecta a lo eterno, ya estamos sentados en las alturas, aunque en el presente solo podamos percibir esta realidad. Pero vuelvo y repito, el principal punto ahí es que estamos sentados ahí a través de Yahushua, porque somos uno con Él. La congregación es el cuerpo de Mashiach. Ese es el punto, espero que quede claro eso. Cuando dice Yahweh Yahushua, uno es, y Yahushua dice, el Padre es mayor que yo, Yahweh en la carne, por favor, ¿podría explicar? ¿Cómo se puede entender el que Yahweh o Yahushua haya dicho que el Padre y yo somos uno, pero después dice que el Padre mayor es que yo? En sí, el punto es que al Todopoderoso descender a la tierra, o sea, como hacer una extensión de sí mismo a través del Espíritu para entrar en esta realidad y tomar un cuerpo a través del cuerpo de Miriam, ¿verdad?, la que dio a luz virgen. Al hacer eso, Yahweh se separó de su propio ser en el tercer cielo, que es donde se mantiene apartado como el Altísimo. Así como cuando un hombre tiene un hijo con una mujer, pone su semilla, una parte de él, en esa mujer, para que de esa mujer se saque lo que necesita ese cuerpo de ese niño. Entonces Yahweh puso una parte de él en la tierra a través de Miriam, y así como se puede decir que el hijo es idéntico al padre, se puede decir que la genética es la misma. Por eso Yahushua dice que son uno, porque están conectados a través del mismo espíritu, la Ruach HaKodesh, porque Yahushua cumple todo lo que el Padre dice, porque el Padre es como la mente y el Hijo es la palabra, y Yahweh no miente y todo lo que hace lo cumple. Es un hombre de palabra, en el sentido de como hijo de hombre, ¿verdad? No lo que dice la escritura también, por si algo de que Yahweh no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Me refiero a
que él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces el modelo del ser humano es Mashiach antes de haber tomado cuerpo humano, que es ese hijo, la palabra que salió del pensamiento como el espíritu, que vino de la mente o emanó de la mente, que es Yahweh. Entonces la palabra es uno con la mente de la cual sale el pensamiento para hablar dicha palabra. Entonces en esa misma forma Yahushua, la palabra, es uno con la mente, Yahweh. Pero la mente sigue siendo mayor que la palabra, porque sin la mente no hay palabra. La palabra es un producto de la mente. Por eso el padre es mayor que, así como el padre en una familia es cabeza de hogar y el hijo debe obedecer. No es el padre el que obedece al hijo, o al menos no debería ser, porque ese es el caso en muchos hogares. Es el hijo el que debe obedecer al padre. Por eso vemos el que Yahushua mantiene eso. Espero eso le haya ayudado algo, hermana. Buenas noches, hermano. ¿Podría explicar del alineamiento de planetas Saturno y Júpiter qué sucederá en la Tierra? Digamos, en lo negativo, Saturno y Júpiter se vería como la unión de Samael y Lucifer, o sea, los dos primeros satanes. Saturno representando a Samael y Júpiter representando a Lucifer, uniéndose para llevar a cabo lo que se conoce como la última semana de Daniel o el Apocalipsis. O sea, para hacer las cosas que en la escritura dice que van a suceder a través de la bestia y el falso profeta, porque esos son los que van a utilizar principalmente Samael y Lucifer para engañar al mundo, el líder mundial y el líder religioso. Por otro lado, si lo vemos positivo, se podría ver como una representación de la segunda venida y aún de los dos testigos, puesto que a los dos que mencioné en el aspecto negativo son el contraste o la copia negativa que hace el enemigo de aquellos a los que Yahweh envía. Como Yahweh envía dos testigos, el que se va a convertir en rey del mundo, rey de reyes, y aquel que es su profeta, entonces Satanás envía al que va a gobernar el nuevo orden mundial y al que es su profeta, el falso profeta. En lo positivo, y lo digo que ambas serían correctas porque los dos pares que acabo de mencionar se van a manifestar durante el primer año de los últimos 7. Entonces, si se cumple uno, se cumple el otro, porque así está escrito, y por ende esa señal nos podría estar diciendo ambas cosas, que se van a manifestar los dos testigos pronto. Igualmente las dos bestias de Apocalipsis 13 van a empezar a salir más a la luz y a tomar más control ya principalmente con esto que hemos estado viendo que ha estado sucediendo en el mundo con lo del COVID y el miedo que han estado imponiendo, lo de las vacunas que están por traer y todas esas cosas. Sí, me parece que es eso lo que hace alusión a esa alineación, y han estado diciendo, hay muchas personas que creen que esa es la misma alineación que se hizo cuando Yahushua nació. Ahora, que quede claro, de haber sido así, no sucedió en esta fecha, por si algo. Y aún así los que dicen que fue esa alineación incluyen a Venus, o sea, fue una alineación de 3 estrellas, entonces no sería exactamente la misma. Pero si hubiese sido esta alineación, sería confirmación de lo que acabo de decir de los dos testigos, porque así como esa estrella en el nacimiento de Mashiach apareció para informar a los del oriente que ya había nacido el Mesías, el Salvador del mundo, estas dos estrellas podrían estar saliendo ahora como para anunciar lo que sabemos como la segunda venida o el último. Bueno, el último como lo menciono yo por acá, pero la mayoría de la gente lo conoce como la segunda venida, aunque entienden completamente algo diferente por si algo. Podría explicar 1 Corintios 15:29, ¿qué sería sumergirse por los muertos? Por ejemplo, así como me lo acaba de poner ahí en el chat, por ejemplo, lo que hablaba con unos hermanos de la congregación uno de estos días, de que eso es algo que hacen en las iglesias mormonas. Los mormones hacen un tipo de ritual de bautizo en el que a través de ese ritual buscan convertir a sus familiares que ya han muerto, lo cual la escritura dice que no se puede hacer, o sea, en la escritura no aparece eso. Entonces eso lo inventaron a través de la doctrina que supuestamente le dieron unos ángeles a Joseph Smith. Ahora dice 1 Corintios 15:29, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan.
¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Ok, vamos a leer en contexto. Dice 1 Corintios 15, 25 al 33, voy a leer desde ahí. Dice, preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Pero si el capítulo entero es muy bueno, está hablando de la segunda venida en cierta forma, puesto que aquí está diciendo de cómo es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, lo cual alude a Salmos 110, cuando Yahweh le dijo a Yahushua, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y eso lo citó Yahushua para dar a entender que él no es la rama de David, sino la raíz de David. Aquí vemos esa misma cita de Salmos 110, de que Yahweh tendría que venir a la tierra, manifestarse nuevamente en la tierra, como lo que llamamos aquí el último, para poner a los enemigos de Yahushua por estrado de sus pies. Entonces dice, preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. El que va a morir de último es el que hace morir a todo el mundo, la muerte, como lo vemos en Apocalipsis, en el juicio final, que la muerte va a morir. Dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. En la primera venida todo fue sujeto a sus pies a través del cumplimiento de la Torá, el no haber pecado nunca, que es básicamente el punto de haber cumplido la Torá, tomar la autoridad a través de su sacrificio. Sin haber pecado, él no debía o no merecía morir, pero al enemigo matarlo, el enemigo perdió toda autoridad, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas, claramente, o sea, Yahweh sujetó todo a él, no se sujetó él mismo, Yahweh, a Yahushua, puesto que eso sería como un padre haciéndole caso al hijo, cuando, como decía ahora, el hijo debe hacer caso al padre, y por eso Yahushua dijo, mayor es el padre que yo. Entonces dice, y el postrer enemigo que será destruido será la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, o sea, luego de la primera venida, cuando le fue sujetado todo a través de su sacrificio por haber muerto sin pecado, dice, entonces también el Hijo, como el Hijo del Hombre, también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas. Entonces eso representa venir como un siervo, venir en la segunda venida como un hijo pródigo, en la misma condición que el resto de la humanidad, o sea, como el Hijo del Hombre, para sujetarse a Yahweh a través de la primera venida, que es el hombre que se manifestó sin pecado y cumplió toda la Torá. Entonces en la primera venida, al venir así, todo fue sujeto a él, pero en la segunda venida él mismo se sujeta a Yahweh. Entonces dice, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Yahweh sea todo en todos. A través del primero y el último ya se une todo. Y después viene este verso que era por el que me había preguntado. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si de ninguna manera los muertos resucitan? O sea, por un lado, se bautizan como por cualquier falso mesías, o por un ídolo que está muerto, o es muerte, mientras que Yahushua es el único que ha resucitado. Entonces, solo los que se bautizan en Yahushua, los que se sumergen en Yahushua, solo ellos van a resucitar para vida eterna. Los que se sumerjan o se bauticen en cualquier otro nombre, en cualquier otro ídolo, o en cualquier ídolo de los que adoran, van a quedar muertos, o sea, van a resucitar, pero para ser condenados en el juicio final. Entonces dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si de ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros nos exponemos a peligros a toda hora? Como diciendo que algunas personas decían que ellos estaban enseñando una doctrina de alguien que estaba muerto, que estaban locos. Entonces dice, si nos estamos bautizando por los muertos, entonces ¿por qué nos estamos poniendo en peligro? ¿Qué lógica tiene en recibir burlas de las personas? ¿Qué lógica tiene en estar dispuesto a que lo
lo vean como hereje, como loco, como tonto, al decir las cosas que uno dice, si no fuese porque uno verdaderamente está seguro de lo que dice. O sea, solo cuando uno sabe que es verdad algo que aún para la gente es locura, solo si uno sabe que es verdad lo va a hablar, y ese es el punto acá, como el hecho de que Yahushua resucitó. ¿Y por qué nosotros nos exponemos a peligros a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la estima que de vosotros tengo en nuestro soberano Yahushua el Mesías, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso como fieras, contra fieras, y ahí continúa el capítulo. ¿De qué me sirve? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pablo se está diciendo, si la resurrección de Mashiach es mentira, entonces nada estamos haciendo acá. Vamos a hacer lo mismo que hacen los del mundo, los que no creen. Entonces nada haríamos aprendiendo de la escritura si no hubiese resurrección de los muertos. Si el final fuera muerte, entonces ¿para qué vivir al final? Espero haya quedado claro eso. Dice, Yahushua vino a dejar una iglesia y a derogar la ley. No, a derogar la ley no, a cumplirla. Él dijo, yo no vine a abolir, yo vine a cumplir. Pero hay muchos en el cristianismo que enseñan que él vino a destruir la ley, o que ya no importa. Lo que no entiende la gente, me refiero a los de las doctrinas falsas, que se terminan yendo de un extremo o al otro, un extremo siendo la letra, entonces mandamientos de hombres, como se da mucho en el judaísmo, los que son de la ley o de la letra, y el otro extremo es los del cristianismo, que por la gracia ya nada importa, entonces al final no leen la escritura y al final no tienen conocimiento de nada, y como dice Oseas 4:6, por falta de conocimiento mi pueblo es destruido. Entonces, esos serían los dos extremos, sin entender que Yahushua vino a cumplir la Torá, siendo él la verdad, para revelarnos a través de su espíritu, la Ruach HaKodesh, cuál es la verdadera interpretación de las palabras que están en la Torá, en lo que se conoce como Antiguo Testamento. Bueno, Antiguo Testamento sería la Torá, los escritos y los profetas. Yahushua vino a cumplir todo lo que se veía ahí. En realidad, mitad, en el sentido de la mitad de lo que vemos en los profetas. Eso también se puede malinterpretar. Como ya he explicado, los profetas hablan de la venida de Yahushua. Eso lo cumplió Yahushua. Pero la vida de los profetas representa la venida del último. Entonces por eso dije la mitad, porque falta de cumplirse lo del último en estos tiempos finales. El Mesías vino a cumplir la Torá, todos los mandamientos de la Torá, 613 mandamientos, enseñarnos, repito, a través de su espíritu, la verdadera interpretación de la escritura, para poder cumplir la Torá según la verdad, no según los mandamientos de hombres, no según la interpretación de la carne, no según lo que el corazón engañoso le dice a la mente que es lo que Yahweh nos está diciendo, sino lo que el espíritu de Yahweh, Yahushua, que es la verdad, nos dice que Yahweh nos está diciendo. Lo cual los que están en un extremo lo toman, ¿verdad? Los judíos lo toman como que uno está siendo como un cristiano, o que uno no está respetando la Torá, o que uno está torciendo la Torá porque no la interpreta como ellos según la letra que mata. Y los del otro extremo lo ven a uno como que uno está judaizando, o que está siendo legalista porque toma en cuenta el resto de la escritura, o toda la escritura, la cual ellos casi no. Y después me dice, los musulmanes dicen que Yahushua dijo, vengo a cumplir la ley. Eso dice la escritura, no los musulmanes. Eso dice Yahweh, la escritura. Ahora, tal vez los musulmanes que agarran unos versos de la escritura para tratar de convencer a la gente de que el cristianismo está mal y que supuestamente según ellos el islam está bien, lo cual para nada. Eso sí lo dice la escritura, que Yahushua vino a cumplir la ley, y después me pone, o sea, la ley de Moisés, y solo ellos son actualmente los que la siguen. Los musulmanes no siguen la ley de Moisés, eso es una mentira. Aunque cumplen algunas cosas similares a los judíos, lo que respecta a las dietas de comidas, no siguen la ley de Moisés, eso es una mentira. De hecho, ellos dicen que la ley de Moisés está cambiada, y con solo decir eso entonces no la pueden seguir, porque ellos dicen que fue Ismael el de la promesa, no Isaac. Ellos dicen que era Ismael el que iban a ir a sacrificar en el monte, pero que lo cambiaron. Entonces ellos mismos dicen que la Torá fue cambiada. Entonces, ¿cómo pueden decir que confían en ella o que la cumplen? ¿Qué significan los días? Usted había dicho domingo, sabiduría, lunes, inteligencia. Dice por ahí que hay un día malo hecho para el impío. Pues los días están conectados con las congregaciones, están conectados con los planetas en sí, las lumbreras principales visibles al ojo humano,
que serían 7 las principales lumbreras de los cielos visibles al ojo humano. Está conectado con 7 ángeles, y bueno, cada uno de esos ángeles tiene un poder o una autoridad que en cierta forma estaría conectado con ese día. Entonces, en sí, con la escritura, todo lo que tenga el número 7 se va a conectar con los días de la semana, siendo el domingo, por si algo, el primer día de la semana. Ahora, lo del día malo, en la escritura habla del día malo como refiriéndose a cualquier etapa de la vida de uno cuando le pasan cosas feas, cuando se siente mal, cuando está afligido, cuando le pasa algo que no esperaba o que no deseaba. Eso es el día malo en algunas, o sea, en la vida de cada uno. Un día malo hecho para el impío. Quizás sea como algo por ahí de Eclesiastés, cuando la escritura habla de cómo el impío, por más que prospere en esta vida, tiene un día donde todo se le va a venir abajo. Entonces el justo no debería nunca preocuparse o envidiar, mucho menos, a un impío que parezca irle muy bien, que parezca estar prosperando y prosperando, porque va a haber un día en el que todo se le va a venir abajo y va a tener que pagar por todo con creces. Pero en unas imágenes que yo había enseñado a la congregación, no sé si será el hermano que ha visto la congregación o algo así, ponía cómo los 7 días de la semana se pueden conectar con 7 sefirot del árbol de vida, y por ende en ese aspecto sí se podrían conectar con conocimiento y favor, valentía y así, pero sí sería con esas sefirot y solo con 7 de ellas: valentía, favor, belleza o balance, esplendor, triunfo, fundamento y reino, siendo el Shabbat, en esto que acabo de mencionar, el día del reino, en el que el reino se vaya a establecer en la tierra. ¿Qué parte del Apocalipsis dice que el Dios es Zeus y Zeus es el diablo? Mitología griega, Zeus, sí, el Zeus de mitología griega, que para los romanos era Júpiter, y para los israelitas Baal, que en español es el Señor. Baal es Señor en español. En Apocalipsis, cuando Yahweh le habla a la iglesia de Pérgamo, en Apocalipsis 2, dice: escribe al malaj de la iglesia de Pérgamo, en el verso 12 de Apocalipsis 2, el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y donde habitas, donde está el trono de Satán. Entonces, le habla a Pérgamo y dice: yo conozco tus obras y donde habitas, donde está el trono de Satán. Cuando uno investiga qué había en Pérgamo cuando el Apocalipsis se escribió, nos damos cuenta que ahí estaba el templo principal de Zeus. Entonces aquí declara Yahweh que el que aparece en la escritura como Satán es al que mucha gente adoraba como Zeus. Y si usted investiga, por ejemplo, cómo se escribe Zeus en griego, va a ver la palabra Dios. Y como le decía, aunque por si algo hay otra etimología por ahí que aún así también lo conecta, aunque de otra manera, no con el nombre Zeus, pero sí lo conecta con la misma entidad por si algo. Pero en la etimología, Zeus se habría convertido en Theos, por eso teología, estudio de Dios. Zeus pasó a Theos y Theos pasó a Dios. El enemigo se encargó de que el mundo entero utilizara el término Dios para cualquier ídolo y al final estuviese llamándolo a él o refiriéndose a él. Entonces, la palabra Dios viene del nombre Zeus, y según la escritura, como lo acabamos de leer, Zeus es Satanás, porque el trono de Zeus, dice Yahweh, que es el trono de Satán. En el templo de Zeus, la imagen principal era la imagen de Zeus en un trono. Por eso dice: yo conozco tus obras y donde habitas, donde está el trono de Satán. Ese templo de Zeus lo encontraron años después y lo quitaron y lo llevaron a Alemania para que lo usara Hitler, y después también fue al mismo lugar Obama, y Obama hizo una copia para cuando él se tiró a la presidencia y eso, una copia para Estados Unidos. Está bien celebrar la Navidad. La Navidad es una fiesta pagana, como ya lo he dicho, me imagino que ya me he escuchado varias veces decirlo hoy. La Navidad no es una fiesta del Todopoderoso.
Y Yahweh nos dejó unas fiestas que son las que deberíamos celebrar, las de Él. O sea, y si queremos comer en familia y todo eso lo podemos hacer en las fiestas de Yahweh o en cualquier otro día del año si queremos hacerlo, deberíamos hacerlo. Pero no deberíamos esperar a celebrar en una fecha que toda la historia, la humanidad ha celebrado en rebelión al Todopoderoso, adorando al enemigo. Me parece que eso sí es malo. Ahora, no quiere decir que si usted se come algo de lo que se prepara en la celebración del mundo, no quiere decir que usted vaya a estar pecando. Usted está comiendo y está disfrutando algo que Yahweh hizo y usted lo purifica con la oración. Tampoco quiere decir que usted no pueda saludar a sus familiares y mostrarles amor, porque repito, es algo que debería hacer todos los días del año, o al menos reunirse con familiares algunos días del año, que ellos también estén dispuestos. El problema es que la mayoría nunca está dispuesto solo para estas fechas. Y repito, eso es un problema. La escritura nos muestra por todo lado el no mezclarnos con lo pagano, el no adorar al sol, que es la entidad que se adora en ese día, el no cortar un árbol y traerlo a la casa, adornarlo, está en Jeremías 10 y otro montón de partes de la escritura. Entonces hay muchos detalles con respecto a eso. El punto es que hay que buscar a Yahweh, buscar lo que Él quiere que hagamos, y en estos momentos, en estas fiestas, yo creo que depende mucho, porque a veces, digamos, una familia, todas las familias se reúnen en la casa de una persona, o a veces en la casa de donde uno vive, digamos, y en ese caso no se puede quitar el no estar en el lugar, puesto que ahí decidió la familia celebrarlo. Por ejemplo, de ser así, no es como que va a pecar por estar en su casa, por estar en su cuarto o lo que sea, y no va a pecar por comer en su casa si esa es la comida que prepararon. Pero si le preguntan por qué, quizá, digamos, por qué no está vestido de tal manera, o si le preguntan por qué no está aquí abriendo regalos, o por qué no tiene puesto el sombrero colacho y cosas así, usted puede aprovechar para explicar que esa es una fiesta que no es del Todopoderoso y que el Mesías no nació en ese día, que de hecho Christmas en inglés lo que significa etimológicamente es la muerte del Mesías. Y como decía, ahora desde el 21 se toma como la muerte, y los 3 días de muerto, el 22, 23 y 24, y el 25 la resurrección, pero del sol, no del Mesías. Sin embargo, Christmas significaría muerte de Cristo. Entonces lo que celebran es haber matado a Mashiach, que tampoco pasó en esa fecha, pero es lo que celebrarían según el nombre. Muchas cosas que se pueden decir con respecto a eso. Santa Claus es un anagrama de Satán, Claus, Satan Claus, o las garras de Satán. También el origen de esa historia de Santa Claus tiene cosas negativas de varias tradiciones paganas. ¿Es en realidad el día del nacimiento del Hijo del Padre? No. Cuando se habla de águilas o estrellas en las escrituras, ¿se refiere a ángeles? Cuando se refiere a estrellas y cuando se refiere a aves, los pájaros representan ángeles, el cuervo representa a Samael, el águila se conecta con Lucifer en lo negativo y con Micael en lo positivo, pero sí, las aves en general representan ángeles. El águila es el rey de las aves, entonces por eso digo en lo negativo Lucifer, en lo positivo Micael. Dice por acá, explicar Éxodo 21, verso 21. Voy a leer desde el 20. Si alguien hiere a su siervo o a su sierva con un palo y muere entre sus manos, será castigado. Pero si sobrevive por un día o dos, no será castigado, porque es propiedad suya. En la escritura vemos que la esclavitud empezó cuando Noah maldijo a su nieto, porque éste le informó a el nieto Canaán le informó a su padre Cam que su abuelo Noah estaba ebrio en su tienda, desnudo, como burla y respetando al abuelo. Y Cam aprovechó, y según lo que está escrito y varias opiniones y la tradición, aunque hay otras opiniones por si algo de algo extra que sucedió, pero con eso no estoy tan de acuerdo, se deduce que Cam, el hijo de Noah, lo castró para que no pudiese tener más hijos. Entonces Noah maldijo a Canaán y no maldijo a Cam porque ya lo había bendecido. Entonces la maldición cayó sobre Canaán,
y Yahweh dijo que Canaán sería siervo o esclavo de sus dos hermanos, que eran Shem y Jafet. Entonces, a partir de ahí se dio una maldición de esclavitud a los descendientes de Canaán, que deberían ser esclavos de Shem y Jafet. Después, con el tiempo, en lo que respecta a Israel, Yahweh deja en la ley del pueblo, que si una persona, sea extranjero o del pueblo, se endeudaba demasiado y no tenía cómo pagar, esta persona se podía dar como esclavo, o esa era la forma en que pagaba. Se volvía esclavo por 7 años, en sí 6 años, y el séptimo año sería el Shabbat, el descanso. Si después de esos 7 años o 6 años el esclavo había estado tan bien, porque la esclavitud, en lo que respecta a la esclavitud de la Torá, a la que me estoy refiriendo de segunda, es una esclavitud no tan mala. De hecho, es mejor que muchos trabajos de hoy en día, mucho mejor que muchos trabajos de hoy en día, la esclavitud de la escritura me refiero, puesto que los esclavos, cuando ya pasaban 6 años con el amo, podían decidir si se querían quedar con él para siempre o si querían quedar libres. Entonces Yahweh los deja libres al séptimo año, y ya con 6 años de esclavitud pagaban todo. Y digo eso por el séptimo año siendo el Shemitah, o el sábado de años. Entonces, a través de la esclavitud pagaban por la deuda, podían quedar libres, pero muchos esclavos, como estaban mucho mejor con el amo que viviendo solos, porque quizá no eran muy buenos con el manejo del dinero, quizá no eran muy responsables, solo sabían trabajo fuerte o algo así, entonces les iba mejor estar viviendo para X persona, trabajando para X persona, la cual tenía campos y demás. Entonces al final terminaba disfrutando muchas de las cosas que tenía alguien con riquezas, mientras que si él se fuese libre estaría viviendo una manera bastante humilde, o en algunos casos en pobreza. En algunos casos, que quede claro, y me refiero por el tipo de persona que terminaba cayendo en esclavitud, por sus prácticas, su forma de vivir, que terminan llevándolo mismo. Entonces Yahweh dio la oportunidad de, si un esclavo quería quedarse como esclavo para siempre, podía hacerlo. Y ese para siempre en realidad quería decir 50 años. Entonces, de esos 6 años, bueno, ya 7 con el año Shemitah, se le agregaban los 43 para cumplir con 50 años, y ahí era donde se jubilaba. De ahí es donde viene la palabra de jubilarse, porque sucedía en el jubileo. En la escritura aparece el jubileo, que es el año 50, y en el año 50 se perdonan todas las deudas y todos los esclavos quedaban libres, aún aquellos que habían querido hacerse esclavos durante toda su vida. Eso era representado con los 50 años. Entonces eso es a lo que se refiere. Y como un esclavo ante la ley viene siendo propiedad del amo, entonces es como un objeto, o como o sea, en el sentido de propiedad, similar a, digamos, si un toro le ayuda con trabajar la tierra, las ovejas le ayudan con la lana, las vacas con la leche, los esclavos manejando todos esos animales. Entonces, como esclavo tenían un estado similar, y por un golpe que les daban a un esclavo, si ese esclavo se moría con ese golpe inmediatamente, eso mostraba que el golpe era inhumano, que se estaba pasando, o sea, que o lo quería matar o lo quería desarmar. Y entonces Yahweh dice, si alguien hiera a su siervo o a su sierva con un palo y muere entre sus manos, será castigado. Curiosamente, Yahushua vino a servir, se hizo siervo a pesar de ser el rey, y lo sacrificaron en un madero, como matarlo con un palo, y murió estando con los suyos. Por ende serán castigados aquellos que lo sacrificaron. Pero dice, pero si sobrevive por un día o 2, no será castigado, porque es propiedad suya. Entonces, como es propiedad, se le permite castigarlo, y si sobrevive por 2 días, eso querría decir que no fue tan así, pero obviamente como para llegar a morir sí es algo serio. Sin embargo, aquí estamos hablando, repito, de leyes que tienen que ver con esclavos que por sus acciones habían caído en ese estado y terminaban siendo ante la ley como propiedad.
y por eso algunos se pasaban en el trato que les daban. Comentar sobre Timoteo 5:19. Ese verso dice: contra un anciano, refiriéndose a un anciano de la congregación, uno de los líderes de la congregación, que es uno de los sabios. No admitas acusación, o sea, no acepte una acusación, algo que le venga a decir a alguien acerca de un anciano de la congregación, un sabio, un maestro, si no está apoyada por 2 o 3 testigos. La escritura habla de que 2 o 3 testigos se necesitan para establecer una verdad. Por eso el mismo Yahweh envía 2 testigos, de los cuales uno de ellos se manifiesta 2 veces, por ende 3 al final. Entonces, contra un anciano no admitas acusación si no está apoyada por 2 o 3 testigos. Tienen que haber al menos 2 testigos con respecto a algo, tiene que haber testimonio de 2 personas con respecto a, digamos, una acción inicua de algún anciano de la congregación, como para que se pueda tomar en serio. Si solo es una persona la que está diciéndolo, hay una posibilidad gigante de que sea para difamar, para destruir, para dividir. Por eso Yahweh menciona que en un caso de esto, si llegó a ser anciano, por algo es, y no anciano de edad necesariamente, aunque también obviamente para tener conocimiento se necesita experiencia también, y por eso la mayoría llegan a ser ancianos, pero se refiere a sabios, los líderes de la congregación. Entonces, si una persona viene hablando de el líder de la congregación, una persona solo no se puede tomar en serio, tiene que haber varios, 2 o 3 mínimo. Quisiera saber si Efesios 4:8-10 tiene relación con Proverbios 34. Vamos a ver. Efesios 4:8-10 dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Bueno, y Proverbios 34, sí se conecta. Leo Proverbios. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién recogió las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre? Y si lo sabes, el nombre de su hijo. Entonces, después lo que decía Efesios es: por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido. Esto es aquí donde principalmente se empieza a conectar. Que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces ahí está diciendo que Yahushua es este hijo del cual Proverbios pregunta su nombre. ¿Puedo explicar el árbol de Navidad, Odín? No sé si eso de Odín al final lo pone por la conexión con el dios nórdico Odín, que se conecta con Santa Claus, el Odín. También hay varias cosas que vienen de esa religión, sí, de creencia nórdica, que se adoptaron en la Navidad. Pero el árbol de Navidad también, el árbol es un símbolo, algo que se utilizaba como ídolo para adorar a Asherah, que hoy en día se adora como María o la reina del cielo. Por otro lado, también en Babilonia se utilizaba para adorar a Nimrod. Se creía lo que llaman espíritu navideño, que en realidad era el espíritu de Nimrod, que llegaba y entraba al árbol y lo mantenía verde durante este tiempo. La gente solía traer regalos al ídolo, y en sí se regalaban, en lo que respecta a Saturnalia, se regalaban ídolos los unos a los otros, de ahí viene lo de darse regalos, pero también traían ofrendas al árbol para el dios de ellos. Y en lo que respecta al árbol de Nimrod, que algunos dicen que Nimrod llegó a convertirse en Odín, o sea, cuando se dividieron las naciones y los lenguajes, el que era Nimrod llegó a conocerse por diferentes nombres por cada nación, entonces adoraban al mismo con diferente nombre. Y se cree entonces que ese espíritu lo mantenía verde, y lo de poner adornos como bolas en los árboles vino de que antes sacrificaban personas, cortaban la cabeza y las colgaban de esos árboles en ofrenda a ese falso Elohim. Y se podría decir que la primera vez que se dedicó el templo que Salomón construyó estaba puro, representa a Yahushua, y en Hanukkah, cuando se volvió a dedicar, representa al último que tuvo que purificarse para ser dedicado a Yahweh. Sí, buen punto. Aunque normalmente, ¿verdad?, he mencionado como el primer templo, el de Salomón, representa
a Yahushua, y el templo segundo representaría el último, aunque también se puede hacer en lo contrario, y ya explico por qué. En el segundo no había arca, Yahushua es el templo, el último es el arca. Entonces cuando Yahushua vino como el templo estaba en ese momento, un templo sin el arca. En Apocalipsis 11 vemos que el testigo como Moshe es el arca, y una vez que muere, resucita y asciende al cielo, el arca se deja ver en el templo. El arca estuvo en el templo de Shlomo. Shlomo es el hijo de David, el último es la rama de David. Entonces el templo de Salomón se conectaría con el último en ese aspecto, y el segundo templo con Yahushua, porque el arca no estaba en él, solo estaba una piedra, la base del arca, y esa piedra sería la piedra angular, Yahushua HaMashiach. Ahora la comparación que hace pues sí está correcta, porque el último, al venir como hijo pródigo, nace en la doctrina falsa, en la doctrina cristiana, que originalmente está bastante conectada con lo griego, y Antíoco el griego fue el que sacrificó un cerdo en el templo, y eso fue llamado la abominación desoladora, y representa lo que va a ser el anticristo, alguien que todo el mundo va a ver como el más puro, el más santo, pero en realidad va a ser el más malo. Y sí, el último se tiene que dedicar a sí mismo, bueno, obviamente al Padre, dedicarse, esforzarse me refiero, para dedicarse al Padre y purificarse, como se purificó ese templo en ese momento de Hanukkah. Hanukkah tiene como raíz Hanok, que es el nombre que comúnmente se conoce como Enoch, y muchos ven a uno de los dos testigos como Enoch reencarnado. Algunos lo ven como Enoch bajando del cielo, pero eso no va a pasar, entonces sería reencarnado. Entonces Hanukkah se conecta con Hanok en el sentido de que es la raíz del nombre. Dice, ¿puedes explicar un poco sobre la guerra en el cielo y el destierro de Lucifer? Satán, ¿de dónde nace? No son la misma identidad, ¿verdad? Bueno, como he dicho, Satán quiere decir adversario. Satán quiere decir adversario. Entonces, en la escritura, cualquiera que se vuelva un adversario de la verdad es considerado un Satán. Por eso el mismo Yahushua llama a Pedro Satán en una ocasión, porque estaba yendo en contra de lo que está escrito. Entonces, Satán quiere decir adversario. Por eso yo menciono que principalmente hay tres Satanes. Uno que se llama Samael, uno que se llama Heilel y uno que se llama Azazel. Heilel, el del medio, el que cayó de segundo, es el que la gente conoce como Lucifer, o sea, viene siendo el Satán de los cristianos. Samael fue el que cayó de primero, y es el que los judíos ven como Satán. Entonces, tristemente, aquellos que ven a Samael como Satán terminan viendo a Lucifer como Elohim, y aquellos que ven a Lucifer como Satán terminan viendo a Samael como Elohim. Hay unas doctrinas donde ven a Azazel como el Mesías, y a la reina del cielo, el espíritu maligno, como el espíritu. Entonces, verá lo que llaman Espíritu Santo. El enemigo se ha encargado de hacer una copia de cada una de las personas que Yahweh enviaría a la tierra, alguien para reemplazar al Todopoderoso Padre, uno para reemplazar al Espíritu, otro para reemplazar al Hijo, uno para reemplazar al Profeta, etc. Explicar un poco sobre la guerra en el cielo y el destierro de Lucifer. Lucifer en realidad, aunque cayó del favor de Yahweh cuando le dio del fruto a Eva, o la engañó para que comiera del fruto, ahí cayó del favor, ahí Yahweh vio que este ángel quería rebelarse o se estaba rebelando, estaba buscando la estima para sí mismo, estaba haciendo que el hombre desobedeciese para poder acusarlo. Entonces Yahweh decidió despedirlo, pero para Yahweh un día son como 1000 años. Entonces Yahweh, como cuando en un lugar a una persona le dan un preaviso, Yahweh le informa a Lucifer que va a quedar sin trabajo, entonces tiene que buscar evidencia, y Yahweh le da 6 días de tiempo, que en lo humano serían 6 milenios. El ángel, a través de todo lo que hace la humanidad, agarra evidencia y acusaciones para decir que es el humano el malo y no él, que el humano es el impío y esto y que lo otro, y que no él. Entonces en Apocalipsis 12 vemos el evento en el cual Satanás Lucifer cae a la tierra. Lucifer se encuentra en el segundo cielo, está escrito que Lucifer es el poderoso de este mundo, entonces todavía sigue con poder,
ya se le informó que va a ser despedido, tiene que conseguir evidencia. Ya Yahushua hizo lo que tenía que hacer para poder quitarle lo que le quedaba de autoridad, pero hasta el final del 6º día es que ya es sacado de su oficina, por decirlo así. Entonces, hasta el final de este milenio, en Apocalipsis 12, el último, una vez que resucita, asciende al cielo y Yahweh le da autoridad para que saque a Satanás. Entonces, como que el último entra al cielo y Yahweh le da el trabajo de Satanás. Entonces Micael va y lo quita del cielo y lo echa en la tierra. Cuando Satanás cae a la tierra, va a tomar un cuerpo humano que le van a preparar la bestia y el falso profeta, y al hacer eso Satanás va a decir ser el Mesías, el Cristo, y la mayoría de la gente lo va a creer. Entonces, el sacar a Satanás del cielo, Lucifer, está por suceder, y cuando lo hagan, cuando Yahweh a través del último, Micael, saque a Satanás del cielo, Satanás se va a manifestar como si fuese el Cristo y mucha gente lo va a creer. Samael fue el que cayó antes de que el hombre fuese creado. Samael ya había caído para ese momento, por eso la tierra estaba desordenada y vacía. Ahora con la caída de Lucifer, la tierra va a quedar desordenada y vacía en lo que respecta a los últimos 3 años y medio de plagas postreras. Y Azazel se cayó en el tiempo de Enoch, en el tiempo de Noah, y está preso en el Abadón y va a ser suelto en la 5ª trompeta. Dice aquí, podría explicar Génesis 32:32. Génesis 32:32 dice: por esto hasta el día de hoy no comen los hijos de Israel del tendón que se contrajo. O sea, se volvió una tradición, porque como el Malach golpeó a Israel, a Jacob, en un lugar de la ingle y hizo que se le contrajera, y por eso andaba después rengueando, entonces se hizo una tradición que los hijos de Israel no comían en el animal esa parte del animal, porque ahí fue donde fue el golpeado, donde Jacob fue golpeado, que sería como su debilidad, lo que representaría la debilidad del último, a través de lo cual el enemigo lo golpea y aprovecha para matarlo, en lo que respecta, ¿verdad?, lo que viene a ser el último. Entonces, por esto hasta el día de hoy no comen los hijos de Israel el tendón que se contrajo. Por esto no comen los hijos de Israel et gid, el tendón, porque ahí fue donde le golpeó el Malach, que viene siendo como en la ingle, en las partes nobles, ¿verdad? Le hizo trampa al Malach, el ángel, y le dio por donde más le dolía. Entonces por eso no comen de ahí. Lo curioso es que al último lo van a matar en Yom Kippur, que es un día de no comer, es un día de ayuno, y aquí habla de que no comen. Y el gid, el tendón, como repito, la debilidad, o sea, como debilidad en el sentido de que por ahí lo golpea el enemigo para poder vencerlo. Y vemos, por ejemplo, Salomón, que tuvo 1000 mujeres y se dejó llevar por ellas hacia la idolatría. Vemos a Sansón con las 2 esposas que tuvo, y se iba a casar y se la dieron a otro hombre. Después estuvo con Dalila y Dalila lo traiciona. Vemos otros ejemplos. Yosef no se mete con mujeres, pero una mujer lo inventa cargos en contra de él y lo meten preso por 12 años por esos cargos falsos. Y otras historias donde es una mujer la que hace que el último, bueno, que aquel que representa al último o caiga, o en otros casos como Yosef, lo metan preso por mentiras. Entonces Jacob, que representa al último, curioso que el Malach lo golpea ahí. Y Gid se conecta con el juez del cual leíamos durante Hanukkah, Gidón, o conocido como Gedeón, que quiere decir el que ataca, el que corta. Y también se conecta con la guerra de Har-Megiddo, la guerra de Armagedón, como le llaman. Har-Megiddo, el monte de Megiddo. Entonces decía, por eso hasta el día de hoy no comen los hijos de Israel del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque Jacob fue tocado en ese sitio de su muslo, en el tendón que se contrajo. Cuando una persona se divorcia, se desata ante Yahweh, o el hecho de casarse, aunque se divorcie para Yahweh, siguen atados. La escritura revela que la única razón para divorcio válida ante Yahweh es la fornicación, o sea, el adulterio. Si no es por adulterio, la pareja continúa ante el Padre casados, y por ende, si se unen con otra persona, estarían en adulterio. Entonces la única razón para divorcio es
fornicación, repito, que en este caso sería adulterio, como he mencionado, tanto físico como espiritual, puesto que el espiritual es el no aceptar no aceptar al Mesías. Digamos, si una persona de la pareja acepta a Yahushua y la otra no, en Corintios vemos como Pablo se explica de que la pareja puede continuar si la persona que no cree está de acuerdo con estar con esa otra persona que sí cree, y respetar y continuar amando y demás. Entonces la pareja puede continuar y esa persona que no cree llega a ser purificada y por ende puede llegar a creer eventualmente. Sin embargo, si la persona decide separarse porque adora a otro Elohim, ¿verdad? O como ellos dirían, otro Dios, entonces puede hacerlo, puesto que eso terminaría siendo adulterio espiritual o fornicación espiritual, dependiendo si la persona alguna vez pensó tener un pacto con el Todopoderoso. Cuando compara el primer templo con el segundo templo, cabría incluir el tabernáculo en el desierto. ¿Qué figura tiene el tabernáculo si se puede comparar junto con los templos de piedra? ¿Qué figura tiene? No sé si se refiere a figura profética, de ser así. Si es a eso a lo que se refiere, el tabernáculo representa este cuerpo, la tienda, cuando se habitaba en tiendas, y Yahweh habitó en tienda, o sea, como ser humano en carne. Cuando tomamos, y cuando digo eso me refiero al tabernáculo, solo el tabernáculo, sin contar los templos. De hecho, una de las razones por las que creo, o se cree que Yahushua nació el 1 de Aviv, es porque Yahweh le ordenó a Moshe levantar el tabernáculo el 1 de Aviv, que representa el cuerpo. Por eso también Pablo habla de que en este cuerpo estamos en tiendas y que en la otra vida Yahweh nos va a dar edificios. Entonces el edificio de piedra, comparado con la tienda, era como el cuerpo que vamos a recibir, puesto que nos vamos a vestir de Yahushua, que es el templo. Ahora bien, como estaba diciendo, el tabernáculo por sí solo representa el cuerpo de Mashiach, y aún se podría decir el cuerpo del último en sí, el cuerpo de carne que muere. Y en lo que respecta a la figura, si se refiere a figura literal, la forma, ahora si tomamos el tabernáculo, el primer templo y el segundo templo, se podría ver como el tabernáculo, la ley, el tiempo de la ley, el tiempo de antes de Mashiach, y los dos templos, primero y último. Como el tabernáculo era en el desierto, la voz en el desierto, Juan el Bautista, Eliyahu, y los dos templos, primero y último, como los tres enviados por Yahweh. Entonces aquí puedes explicar eso que has mencionado de cómo la Cábala confirma al Mesías Yahushua. Por ejemplo, se habla de el ejemplo del hombre, o el hombre más elevado, o el modelo del hombre se le llama Adán Kadmon, el Adán original, y ese viene siendo Yahushua, ¿verdad? Según lo que vemos en el Nuevo Pacto. Sin embargo, como se manifestó para limpiarnos de nuestros pecados después de que Adán había pecado, es llamado el postrer Adán, pero sin embargo él es el modelo del cual se hizo el hombre a su imagen y semejanza. Por otro lado, en los diferentes niveles, de lo más alto, la realidad celestial, de la cual se tomó para hacer el ser humano como imagen del Altísimo, hay un nivel que es llamado Gólgota, que curiosamente es el nombre del lugar donde Yahushua fue coronado como el soberano nuestro, Gólgota. Y ellos mismos, en esas enseñanzas donde habla de lo que representa Gólgota, se confirma con que Yahushua lo cumplió al morir en un lugar llamado de esa manera. En lo de la Cábala, lo que le llaman el árbol de vida, sabemos Yahushua es el árbol de vida, puesto que comemos de él y recibimos la vida eterna. En la Cábala, el árbol de vida tiene en el centro una sefirá, salen como círculos, se le llaman sefirot, son atributos, y está el conocimiento en el medio, pero está invisible porque representa que también es el árbol del conocimiento del cual se tomó el fruto, y por eso está invisible, o ya no está ahí ese fruto. En el judaísmo dicen que el árbol del conocimiento y el árbol de la vida tenían una misma raíz, por eso en el árbol de la vida de la Cábala se puede ver también la sefirá del conocimiento, en algunas versiones, por si algo. Son 10 sefirot y se separan en dos pilares, uno derecho e izquierdo,
y después la unión de estos dos pilares en el medio, y hay 10 atributos, 3 en cada pilar, y en el medio 4. En el medio es donde se encuentra conocimiento, pero está escondido. Si se pone, serían entonces 11 sefirot, por si algo, y habrían 5 en el medio. Los dos pilares representan al primero y al último. Son los dos pilares del templo, que son llamados en la escritura Yaquín y Boaz, y representan al primero y al último. Entonces, por decirlo así, cuando el Padre a mí me reveló lo del primero y el último, y me reveló un montón de cosas en la escritura, de cómo el Padre había revelado que se manifestaría, y me lo reveló a través de lo de Yaquín y Boaz y otro montón de cosas. Después, cuando seguí leyendo y estudiando cosas del judaísmo y demás, y empecé a leer unas cosas de la cábala y vi lo del árbol de la vida, vi cómo todo se conectaba con lo que ahí ya tenían establecido como esa sefirot. Y un pilar representa a Yahushua y representa lo que Yahushua vino a hacer, el otro representa lo que viene a ser el último, y el del medio representa la unión del primero y el último para traer el reino de Yahweh a la tierra. Entonces todo eso está ahí como en un diagrama. Sin embargo, también tristemente muchos han utilizado esa información, rechazando a Mashiach, por supuesto, para hacer un montón de cosas que no van de acuerdo a la escritura. Que si son malos los tatuajes, la gente que los ve como malos o que dice que los tatuajes son pecado, lo hacen tomando un capítulo o un verso de Levítico. En ese mismo capítulo, un verso antes, habla de que cortarse la barba es pecado. Entonces, si alguien va a decir, como siempre digo, lo del tatuaje, debería también tener claro lo de rasurarse la barba. Ahora bien, eso, el que uno diga cómo rasurarse la barba puede ser pecado, eso debería hacer que uno se ponga a pensar en cuán correcto es eso o cuán lógico, y al no parecer tan lógico, entonces debería hacer que uno profundice en lo que eso puede significar o por qué eso está escrito, cuando, qué pasaba en el pueblo cuando eso se escribió. Y ahí es donde uno se da cuenta que eran prácticas que se hacían para adoración de ídolos o de los muertos, y Yahweh está prohibiendo hacer esas cosas porque eran muestra a través de la apariencia de que se servía a X falso Elohim. Entonces, cuando eso se tiene claro, entran otras cosas en juego, como por ejemplo el hecho de que Yahweh dijo que no se harían marcas para los muertos. Yahweh es un poderoso de vivos, así como dice no te harás marcas o señales en la carne para los muertos. En Cantares 8:6 habla de ponme como una marca sobre tu brazo y como un sello sobre tu corazón, porque fuerte como los celos. Primero menciona la muerte como el amor y los celos como el Seol, o el Seol como los celos. Y como había dicho lo de las marcas para los muertos, después habla de una marca para Yahweh, comparando cómo, así como unas personas por miedo a la muerte hacen pacto con la muerte, otras personas hacen cosas similares pero por amor. Entonces, por eso la comparación que se da en Cantares 8:6. Dice aquí, ¿cómo puedo empezar a conocer a Yahweh? Primero, lo principal, lo más importante es empezando a leer la escritura, y principalmente a leerla utilizando los nombres verdaderos. Cuando, digamos, si tiene una escritura de las que más comúnmente se consiguen con los nombres falsos, entonces puede aprender a reemplazar los nombres por los verdaderos cada vez que lee. Solo eso va a ser súper positivo y va a dar un cambio grandísimo y entendimiento al leer, a pesar de que parece algo tan simple. Empezar a leer la escritura. Normalmente me preguntan el orden. A mí me parece que desde el inicio, desde Génesis, pero hay personas que recomiendan que desde el nuevo pacto, como para primero ver el amor de Yahweh y después entrar con la justicia, porque para mucha gente la justicia que ven en el Antiguo Testamento es muy fuerte y empiezan a ver al Padre como malo por no entender la justicia. Pero además de leer la escritura, por supuesto, el orar, el tener un momento en su cuarto, en privado, y hablar con el Todopoderoso y decirle lo que usted piensa, lo que usted quiere, y decirle, Yahweh, te quiero conocer, por favor, revélate a mi vida, de manera que yo pueda entender lo espiritual, que pueda entender la escritura. Permíteme ver cómo es que trabajas en la vida de las personas,
O sea, esto que le estoy diciendo es como para que agarre ejemplos para cuando hable con él, usted en privado, y dígale: Padre, yo creo en tu Hijo que murió por nuestros pecados, en el nombre de Yahushua, por favor, háblame, por favor, revélate a mi vida. Y aunque él obviamente nos puede hablar como él quiera, cuando le diga hábleme, no esté como esperando oír la voz ahí literal, pero puede hablarle a través de su corazón, a través de su mente, decirle, o sea, a través de los pensamientos, o puede que en ese momento usted sienta simple silencio y la respuesta venga minutos después, o al otro día, o en un sueño, o en el momento que no menos se lo espera, de la manera más sorprendente. Entonces, nada más ore con fe, o sea, ore creyendo que lo están escuchando el Todopoderoso, ore creyendo que el Todopoderoso lo está escuchando, y ore en el nombre de Yahushua para recibir respuesta. Y ahí, con lo demás de leer la escritura, sería el mejor comienzo. Donde tenemos que empezar a guardar alimentos ya para la huida, o tener oro para comprar cosas de comer. La escritura dice que en el fin de los tiempos la gente va a tirar el oro en el suelo, en la calle, porque van a decir: ¿de qué me sirve esto? Puesto que se van a dar cuenta que solo Yahweh, o solo la sabiduría y el conocimiento es lo que vale, el conocimiento de Yahweh, la sabiduría que viene de Yahweh, puesto que el conocimiento y sabiduría es más valioso que el oro y la plata. Ahora, la huida, Yahweh dijo que hay que huir sin mirar atrás y sin llevarse nada. Recordemos que cuando se salió de Egipto, Yahweh dio comida de una manera milagrosa, y Yahweh dijo que esta vez va a ser más milagroso que la vez anterior. Entonces hay que tener fe. Y la huida, para la huida todavía falta tiempo también. La huida, dice Mashiach, que es cuando se manifieste el falso Mesías. Entonces el falso Mesías aparecería en la tierra, y para la mayoría de la gente va a ser el verdadero. Eso va a ser clave para la mayoría de la gente en el mundo. Cuando se manifieste el falso Mesías, va a ser el verdadero, y eso va a ser la clave para que los escogidos corran. Y Yahweh los va a proteger durante unos días, y después del final de esos días los recoge en la cosecha y los lleva al lugar preparado para que estén ahí siendo sustentados por él mismo por 1260 días. Entonces no hay que llevar comida a uno, él nos sustenta con todo lo que necesitemos. Y en sí eso, bueno, lo de guardar alimentos, digamos, para la gente que tiene dinero, pues si puede hacer eso, pues sí, o sea, no está de más el tener algo de comida extra por si algo, y tal vez cosas valiosas en vez de billetes, puesto que la economía eventualmente se va a ir abajo y demás. Pero también lo principal es tener fe en Yahweh, puesto que es él el que da todo y él es el que se encarga de todo, puesto que hay mucha gente que es pobre y que no puede acumular oro o acumular comida, y Yahweh los va a salvar, les va a proveer y nada les va a faltar.